El viaje de la redención, un personaje que busca redimirse por errores pasados y encontrar su lugar en el mundo. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. El despertar. En una cálida mañana en el pequeño pueblo de San Antonio Mixtepec, en las montañas de Oaxaca, el sol se filtraba a través de las persianas de una modesta cabaña al borde del pueblo. Carlos Hernández, un hombre en sus 40 con una barba descuidada y ojos que reflejaban un pasado tumultuoso, se despertó con el canto de los gallos. Se incorporó lentamente, como si cada movimiento le recordara el peso de sus errores pasados. Carlos había llegado a este remoto lugar buscando lo que él llamaba silencio curativo. Había dejado atrás una vida de lujos y excesos en la Ciudad de México después de que sus decisiones precipitadas y su arrogancia lo llevaron a la ruina. Había sido un empresario exitoso, pero su sed de poder y dinero lo cegó, llevándolo a perder todo, su empresa, sus amigos e incluso su familia. Ahora, en San Antonio, esperaba encontrar una forma de redimirse y iniciar de nuevo. Después de vestirse con ropa sencilla y cómoda, Carlos salió de su cabaña y se dirigió al pequeño mercado del pueblo. En el camino, saludó con un movimiento de cabeza a los pocos aldeanos que encontraba. No hablaba mucho con ellos, todavía se sentía como un forastero. Sin embargo, había una persona en el pueblo que lo había acogido con una calidez inesperada, Sofía. Sofía era una joven maestra de escuela, llena de energía y pasión por enseñar. Había dedicado su vida a mejorar las condiciones de los niños del pueblo, y su entusiasmo era contagioso. Carlos la conoció un día en el mercado, cuando ella lo vio luchando con su español al intentar comprar algunas verduras. Ella se acercó con una sonrisa y le ofreció ayuda. Desde entonces, Sofía se convirtió en una amiga invaluable, una especie de guía para Carlos en su búsqueda de redención. Ese día, mientras Carlos compraba pan y café, Sofía lo saludó con su típica alegría. «Buenos días, Carlos. ¿Listo para otra jornada?» Carlos sonrió por primera vez en el día. «Buenos días, Sofía. Sí, estoy listo. Aunque todavía no sé exactamente para qué», respondió con una risa nerviosa. Ella le dio un suave golpe en el brazo. «No te preocupes, todos estamos en ese camino de descubrir para qué estamos listos. ¿Por qué no vienes a la escuela esta tarde? Los niños siempre disfrutan de una nueva cara, y tú podrías compartir alguna de tus experiencias con ellos». Carlos dudó. La idea de hablar frente a un grupo, aunque fueran niños, lo intimidaba. Pero algo en la invitación de Sofía lo hizo querer intentarlo. «Está bien, iré», dijo finalmente. El resto del día, Carlos trabajó en su pequeño huerto detrás de la cabaña. Mientras arrancaba las malas hierbas y regaba las plantas, su mente vagaba por los recuerdos de su vida pasada. Pensaba en su hijo, a quien no había visto en años, y en su exesposa, a quien había decepcionado. Estos pensamientos lo perseguían, pero también lo impulsaban a seguir adelante. Por la tarde, Carlos caminó hasta la pequeña escuela del pueblo. Era un edificio sencillo, pero lleno de vida. Los niños corrían y reían en el patio, y el sonido de sus voces era un bálsamo para el alma de Carlos. Sofía lo recibió en la entrada y lo llevó a su aula. Dentro, una docena de niños se sentaron en sus pupitres, mirándolo con curiosidad. Sofía hizo las presentaciones y le pidió a Carlos que hablara sobre cualquier cosa que quisiera compartir. Carlos respiró hondo y comenzó a hablar. «Hola a todos. Mi nombre es Carlos, y hace no mucho tiempo, mi vida era muy diferente. Vivía en una gran ciudad, trabajaba en un lugar muy importante, pero no siempre tomé las mejores decisiones», comenzó. A medida que hablaba, encontró consuelo en la atención de los niños. Les contó sobre los errores que había cometido y cómo estaba tratando de encontrar su camino de regreso a algo bueno. Los niños escuchaban con atención, y después algunos comenzaron a hacer preguntas. Querían saber sobre la ciudad, sobre los trabajos que había tenido, pero también sobre lo que había aprendido de sus errores. Carlos se sorprendió al darse cuenta de que, al compartir su historia, también estaba aprendiendo.
Se dio cuenta de que, en este pequeño pueblo, con estos niños, podría encontrar la redención que tanto buscaba. Cuando terminó, Sofía le agradeció y los niños aplaudieron. Carlos sintió una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Al salir de la escuela, se dio cuenta de que, aunque su camino hacia la redención apenas había comenzado, ya no estaba solo. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja y púrpura, Carlos se sentó en el porche de su cabaña y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, un día a la vez. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. El sol de la tarde bañaba el pueblo de San Antonio Mixtepec con una luz dorada, mientras Carlos caminaba por el sendero polvoriento que llevaba hacia el río. Había pasado semanas desde que llegara al pueblo, y comenzaba a sentirse más en paz consigo mismo. La experiencia en la escuela lo había motivado a involucrarse más en la comunidad, y esa tarde había decidido explorar los alrededores para despejar su mente. Mientras avanzaba, el sonido del agua corriendo y el canto de los pájaros ofrecían una melodía tranquilizadora. Sin embargo, en el camino, notó a un joven sentado solo en una roca, lanzando piedras al agua con una expresión de frustración. Carlos reconoció al chico de vista, era Miguel, el hijo de una de las familias del pueblo. Miguel era conocido por meterse en problemas y faltar a la escuela con frecuencia. Carlos se detuvo a cierta distancia, observando cómo el joven parecía luchar contra sus propios demonios internos. Recordó cómo, en su juventud, también había sentido esa rebelión y confusión. Decidió acercarse con cautela, sin querer interrumpir, pero con la esperanza de ofrecer alguna compañía. «Hola, Miguel», saludó Carlos, manteniendo su tono amigable pero firme. Miguel levantó la vista con sorpresa y un poco de desconfianza. «¿Qué quieres?», respondió de manera abrupta, volviendo su atención al río. Carlos se sentó a una distancia prudente, dejando espacio para que Miguel no se sintiera invadido. Solo estaba dando un paseo. «A veces ayuda a despejar la mente, ¿no crees?», comentó, lanzando una piedra suavemente al agua. El joven no respondió de inmediato. Después de un silencio incómodo, Carlos decidió intentar otra táctica. «Sabes, solía ser bastante bueno metiéndome en problemas cuando era joven. ¿Te gustaría escuchar alguna historia?». Miguel, aunque reacio al principio, no pudo evitar la curiosidad. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó, girando la cabeza ligeramente hacia Carlos. Carlos sonrió, recordando su juventud. «Problemas de todo tipo. Desde hacer travesuras en la escuela hasta tomar decisiones equivocadas que me llevaron por un camino difícil. Lo importante es que, con el tiempo, aprendí a salir de ellos. Y créeme, no fue fácil». Esta confesión genuina por parte de Carlos pareció captar la atención de Miguel. El joven suspiró y lanzó otra piedra. «Es que a veces siento que no tengo opción, como si todo el mundo esperara que falle», confesó con una mezcla de rabia y tristeza en su voz. Carlos vio en las palabras de Miguel un reflejo de sus propios sentimientos pasados. «Entiendo ese sentimiento. Pero déjame decirte algo, siempre hay opciones, aunque no parezcan fáciles. Y siempre hay personas dispuestas a ayudarte, incluso cuando crees que no las mereces», dijo, recordando las palabras de Sofía y el apoyo que había encontrado en el pueblo. Miguel permaneció en silencio, sopesando las palabras de Carlos. Finalmente, murmuró: «Mis padres no me entienden y los maestros piensan que soy un caso perdido». Carlos negó con la cabeza. «No eres un caso perdido, Miguel. Eres un joven con potencial, solo necesitas encontrar el camino correcto para ti. Tal vez podría ayudarte con eso, si te parece bien». Aunque Miguel no respondió de inmediato, Carlos pudo ver una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Después de un rato, ambos se levantaron y comenzaron a caminar de regreso al pueblo. Carlos le habló a Miguel sobre las actividades que podría considerar, desde deportes hasta aprender un oficio.
Miguel escuchó con atención, y aunque no estaba completamente convencido, al menos parecía dispuesto a considerar las opciones. Mientras se acercaban al pueblo, Carlos sintió que había dado un pequeño paso hacia su propia redención. Al ayudar a Miguel, sentía que también estaba ayudando a sanar sus propias heridas. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero podía influir en el futuro de este joven, y eso le daba un nuevo propósito. Al llegar al pueblo, se despidieron con un gesto de cabeza. Carlos sabía que este era solo el comienzo de su relación con Miguel, pero sentía que había establecido una base sólida para construir confianza. Al final del día, Carlos regresó a su cabaña con una sensación de satisfacción. Había conocido a Miguel en un momento crucial, y ahora estaba comprometido a ayudarlo a encontrar su camino. Mientras el sol se ponía, iluminando el cielo con tonos de naranja y violeta, Carlos reflexionó sobre cómo cada día en San Antonio Mixtepec le ofrecía una nueva oportunidad para redimirse, un día a la vez. Capítulo 3. El camino de la duda. El día amaneció nublado en San Antonio Mixtepec, como si el cielo reflejara las dudas que Carlos sentía en su interior. A pesar de su conversación alentadora con Miguel, Carlos no podía evitar preguntarse si realmente era capaz de marcar una diferencia. La incertidumbre sobre su capacidad para influir positivamente en el joven comenzaba a pesarle. Ese mismo día, mientras Carlos se dirigía al mercado, se encontró con Sofía en el camino. Ella, siempre perceptiva, notó su expresión pensativa y lo detuvo. «Carlos, ¿todo bien? Pareces preocupado», le dijo, con una mirada amable y comprensiva. Carlos suspiró, agradecido por la atención de Sofía. «He estado pensando en Miguel. No estoy seguro de que pueda ayudarlo tanto como quisiera. A veces siento que solo estoy proyectando mis propios errores en él», confesó. Sofía sonrió con empatía. «Es natural dudar, Carlos. Pero ya has dado un paso importante al mostrarle a Miguel que te importa. A menudo, eso es lo que más necesitan los jóvenes, alguien que crea en ellos. Además, no estás solo en esto. Estamos todos aquí para ayudarte». Carlos asintió, reconfortado por sus palabras. Sabía que Sofía tenía razón, pero las dudas persistían. Agradeció a Sofía por su apoyo y continuó su camino al mercado, decidido a no dejar que sus inseguridades lo detuvieran. Al llegar al mercado, Carlos se encontró con Elena, la artista que había llegado al pueblo en busca de inspiración. Había oído hablar de su trabajo y había visto algunas de sus pinturas, que capturaban la esencia vibrante del pueblo y su gente. Elena estaba sentada en un rincón, trabajando en un boceto, y Carlos decidió acercarse. «Hola, Elena. ¿Te importaría si me siento un momento?», preguntó Carlos. Elena levantó la vista de su cuaderno de dibujo y sonrió. «Por supuesto, Carlos. Siempre es bueno tener compañía», respondió, dejando a un lado sus lápices. Carlos se sentó junto a ella y observó sus bocetos. Había algo casi mágico en la forma en que Elena capturaba la vida cotidiana del pueblo. «Tus obras son impresionantes. Tienes un don para ver lo que muchos pasan por alto», comentó con admiración. Elena se sonrojó ligeramente. «Gracias, Carlos. Intento plasmar la belleza que veo a mi alrededor. Este pueblo tiene una energía especial, y trato de reflejar eso en mi arte», explicó, con una pasión palpable en su voz. La conversación fluyó naturalmente, y Carlos encontró en Elena una amiga con quien compartir sus preocupaciones. Le habló de Miguel y de sus dudas sobre su capacidad para ayudarlo. Elena escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Sabes, Carlos, el arte y la vida tienen algo en común, ambos son procesos. No siempre sabemos cómo van a resultar nuestras acciones, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero cada esfuerzo que haces deja una marca, tanto en ti como en los demás», dijo Elena, con sabiduría en sus palabras. Carlos reflexionó sobre lo que Elena había dicho. Comprendió que, al igual que un pintor no siempre ve la imagen completa hasta que está terminada, su trabajo con Miguel y su propio camino de redención eran procesos en curso.
no debía desanimarse por las dudas momentáneas. Animado por la conversación, Carlos decidió dar un paseo por el pueblo para aclarar su mente. Mientras caminaba, pensó en las palabras de Sofía y Elena. Se dio cuenta de que, aunque el camino era incierto, no estaba solo. Tenía amigos que lo apoyaban y lo alentaban a seguir adelante. Al pasar por la plaza central, Carlos vio a Miguel en compañía de un grupo de jóvenes. Estaban reunidos alrededor de una vieja bicicleta que intentaban reparar. Carlos decidió acercarse, viendo esto como una oportunidad para fortalecer su vínculo con Miguel. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, inclinándose para examinar la bicicleta. Miguel lo miró con sorpresa, pero asintió. No podemos hacer que funcione, admitió, con frustración en su voz. Carlos sonrió, recordando los días de su juventud cuando solía arreglar bicicletas y motocicletas. Déjenme ver qué puedo hacer, dijo, arremangándose y comenzando a trabajar en la bicicleta. Mientras Carlos trabajaba, los jóvenes lo observaban con curiosidad y respeto. Les mostró cómo ajustar los frenos y alinear las ruedas, explicando cada paso con paciencia. Miguel lo observaba atentamente, y Carlos pudo ver que el joven empezaba a confiar más en él. Después de un rato, la bicicleta estaba lista. Miguel se subió a ella y dio unas vueltas alrededor de la plaza, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Los otros jóvenes aplaudieron, y Carlos sintió una ola de satisfacción. Había logrado establecer una conexión con Miguel y demostrarle que estaba allí para ayudar. Esa noche, mientras Carlos regresaba a su cabaña, se sintió más seguro de su capacidad para influir positivamente en la vida de Miguel. Las palabras de Sofía y Elena resonaban en su mente, recordándole que el cambio era un proceso. Sabía que habría desafíos por delante, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlos. Con el cielo estrellado sobre él, Carlos se detuvo un momento para admirar la belleza de la noche. Sentía que, poco a poco, estaba encontrando su lugar en el mundo, y aunque el camino era incierto, estaba decidido a seguir adelante, un paso a la vez. Capítulo 4. La revelación. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Carlos mientras caminaba hacia la plaza del pueblo. Había comenzado a sentir un renovado sentido de pertenencia en San Antonio Mixtepec, gracias a sus interacciones con Miguel, Sofía y Elena. Sin embargo, en el fondo de su mente, aún sentía que algo faltaba, una pieza crucial para completar su viaje de redención. Ese día, el pueblo celebraba una de sus festividades más tradicionales, el Día de San Antonio. La plaza estaba llena de colores vibrantes, con puestos de comida, música y danzas que reflejaban la rica cultura de la región. Carlos se mezcló con la multitud, disfrutando del ambiente festivo mientras buscaba a sus amigos. Pronto divisó a Sofía, que estaba ayudando a organizar una exhibición de artesanías locales. Al acercarse, ella lo saludó con un abrazo cálido. «Carlos. Qué bueno verte aquí. ¿Has probado los tamales? Son los mejores de la región», dijo, señalando uno de los puestos cercanos. Carlos sonrió y asintió. «Ya los probé. Están deliciosos. Este lugar realmente tiene una energía especial», comentó, observando a la gente que se reía y disfrutaba de la celebración. Mientras conversaban, Carlos notó a un hombre mayor sentado bajo un árbol, observando la festividad con una mirada serena e introspectiva. Había algo en su presencia que llamó la atención de Carlos, como si emanara una sabiduría tranquila y profunda. Sofía notó su interés y dijo: «Ese es don Pedro, uno de los ancianos más respetados del pueblo. Sus historias son legendarias. Deberías hablar con él». Intrigado, Carlos se acercó a don Pedro, quien lo recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, joven. Parece que disfrutas de la fiesta», comentó el anciano, con un brillo en los ojos. Carlos se sentó junto a él, sintiendo una conexión inmediata. «Sí, es una celebración maravillosa. Sofía me habló de usted y de sus historias. Me encantaría escuchar alguna, si tiene tiempo», respondió Carlos, deseoso de aprender más sobre el pueblo y su gente. Don Pedro asintió lentamente,
como si estuviera evaluando a Carlos. Te contaré una historia que creo que te será útil, dijo, acomodándose en su asiento. Hace muchos años, había un hombre en este pueblo, no muy diferente a ti, que también buscaba redimirse. Había sido un comerciante exitoso, pero su ambición lo llevó a tomar malas decisiones que lo arruinaron. Perdió todo lo que tenía y llegó aquí buscando una nueva vida. Carlos escuchó atentamente, resonando con la historia de este desconocido. Don Pedro continuó, este hombre, a través de la paciencia y la humildad, encontró su propósito ayudando a los demás. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o el poder, sino en las conexiones que formamos y en la compasión que mostramos. Con el tiempo, se convirtió en un pilar de la comunidad y encontró la paz que tanto anhelaba. La historia tocó algo profundo dentro de Carlos. Comprendió que su viaje no era solo sobre ayudar a Miguel o redimirse ante los ojos de los demás, sino también sobre encontrar la paz interior y redefinir su concepto de éxito y felicidad. Muchas gracias por compartir esta historia, don Pedro. Me ha dado mucho en qué pensar, dijo Carlos con sinceridad. Don Pedro sonrió y puso una mano en el hombro de Carlos. Recuerda, joven, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. No te castigues por el pasado, sino aprende de él y sigue adelante, aconsejó el anciano, con una sabiduría que parecía provenir de años de experiencia. Después de su conversación con don Pedro, Carlos se sintió más ligero, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Paseó por la plaza, disfrutando de la música y las risas, con una nueva perspectiva sobre su vida y su misión. Más tarde, se encontró con Elena, quien estaba capturando la esencia de la festividad en su cuaderno de bocetos. Carlos, ¿cómo te fue con don Pedro?, preguntó, mientras trazaba con cuidado las líneas de una escena animada. Fue increíble. Sus palabras realmente me ayudaron a ver las cosas de una manera diferente. Me recordó que, a veces, nuestras mayores enseñanzas provienen de las personas que menos esperamos, respondió Carlos, sintiéndose agradecido por la conexión que había hecho. Esa noche, mientras las festividades continuaban, Carlos se unió a sus amigos en una cena comunitaria. La atmósfera era de alegría y camaradería, y Carlos se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que se preocupaban por él y lo apoyaban en su viaje. Al regresar a su cabaña bajo el cielo estrellado, Carlos reflexionó sobre el día. Sabía que aún tenía mucho por aprender y que el camino hacia la redención era largo, pero por primera vez, se sintió verdaderamente en paz consigo mismo. Estaba decidido a seguir adelante, un paso a la vez, con el corazón abierto a nuevas experiencias y la mente receptiva a las lecciones que la vida le ofrecía. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Todos los días a las 6 p.m. hay un vídeo nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 5, La tormenta interior. La vida en San Antonio Mixtepec continuaba con su ritmo tranquilo, y Carlos había comenzado a encontrar un sentido de propósito en sus días. Sin embargo, la paz que había logrado era frágil y pronto sería puesta a prueba por eventos que amenazaban con desestabilizar su nueva vida. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su huerto, recibió una visita inesperada. Era Miguel, que se acercó con una expresión de preocupación en su rostro. «Carlos, necesito hablar contigo», dijo el joven, casi sin aliento. Carlos dejó sus herramientas y se limpió las manos en un trapo antes de invitar a Miguel a sentarse en el porche. «¿Qué sucede, Miguel? ¿Pareces preocupado?», preguntó, tratando de sonar calmado. Miguel miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «Es mi primo, Luis. Ha estado metiéndose en problemas con gente de fuera del pueblo. Cosas serias, Carlos. Tengo miedo de que me arrastre con él», confesó, su voz llena de ansiedad. Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que Miguel había estado tratando de alejarse de las malas influencias, pero esta revelación era preocupante. «Escucha, Miguel. No estás solo en esto. Podemos encontrar una manera de ayudarte a salir de esa situación. Pero necesitas ser honesto y tomar decisiones que te alejen de ese camino», aconsejó Carlos,
tratando de sonar firme pero comprensivo. Miguel asintió, claramente aliviado por tener a alguien en quien confiar. Gracias, Carlos. No sé qué haría sin ti, dijo el joven, con agradecimiento en su mirada. Después de la conversación, Carlos decidió acudir a Sofía y Elena para buscar consejo. Sabía que este era un momento crucial para Miguel y que necesitaban actuar con cuidado para protegerlo sin ponerlo en peligro. Esa noche, los tres se reunieron en la casa de Sofía para discutir el problema. Miguel ha estado haciendo progresos, pero esta situación con su primo podría deshacer todo lo que ha logrado, explicó Carlos, con preocupación en su voz. Sofía, siempre la pragmática, sugirió involucrar a la comunidad para apoyar a Miguel. Podríamos hablar con don Pedro y otros miembros del Consejo del Pueblo. Ellos tienen experiencia en tratar con estas situaciones, propuso. Elena, mientras tanto, tenía una idea diferente. ¿Y si organizamos una actividad comunitaria que involucre a los jóvenes? Algo que los mantenga ocupados y les muestre que hay alternativas a meterse en problemas, sugirió, siempre buscando soluciones creativas. Carlos agradeció sus sugerencias, sabiendo que necesitaban un plan sólido. Podemos intentar ambas cosas. Hablaré con don Pedro y el consejo, y también podemos empezar a planear esa actividad, concluyó, sintiéndose más esperanzado. Al día siguiente, Carlos se reunió con don Pedro y otros líderes del pueblo. Explicó la situación de Miguel y su primo, y encontró apoyo inmediato. Hemos visto a muchos jóvenes perderse por influencias externas. No permitiremos que eso le pase a Miguel, declaró don Pedro, con determinación. Juntos, decidieron organizar un evento deportivo que involucraría a los jóvenes del pueblo, ofreciendo premios y reconocimiento. La idea era proporcionar un sentido de pertenencia y logro que contrarrestara las tentaciones externas. Mientras tanto, Carlos continuó apoyando a Miguel, asegurándose de que el joven supiera que tenía opciones y que no estaba solo. Sé que es difícil, pero puedes tomar el control de tu vida, Miguel. Estamos aquí para ayudarte, le aseguró. El evento deportivo se llevó a cabo en el campo comunal, y la participación fue entusiasta. Los jóvenes se involucraron en actividades como fútbol, carreras y juegos tradicionales. Miguel, alentado por Carlos y sus amigos, se unió a las competiciones y descubrió un talento inesperado para el atletismo. A medida que el día avanzaba, Carlos observó a Miguel reír y competir con otros jóvenes, libre de las preocupaciones que lo habían agobiado. Fue un recordatorio poderoso de lo que podía lograrse con el apoyo y la guía adecuados. Sin embargo, mientras el evento llegaba a su fin, Carlos no podía evitar sentir una inquietud persistente. Sabía que, aunque habían dado un paso positivo, la situación de Miguel aún era delicada. El primo de Miguel, Luis, podría no sentirse tan inclinado a cambiar su camino, y Carlos se preocupaba por las repercusiones. Esa noche, mientras el pueblo celebraba el éxito del evento, Carlos se encontró solo en su cabaña, reflexionando sobre los desafíos futuros. La tormenta interior que sentía no era solo por Miguel, sino también por sus propias inseguridades. ¿Sería capaz de continuar siendo una fuerza positiva en la vida de Miguel y del pueblo? Mientras miraba las estrellas desde su porche, Carlos recordó las palabras de don Pedro sobre el aprendizaje del pasado. Entendía que el camino que había elegido no estaría exento de dificultades, pero también sabía que cada día ofrecía una nueva oportunidad para ser mejor y hacer el bien. Con renovada determinación, Carlos decidió que seguiría luchando por Miguel y por su propia redención. La tormenta interior seguiría siendo parte de su vida, pero ya no era un obstáculo insuperable. Era simplemente un recordatorio de que el cambio era un viaje, no un destino, y que estaba dispuesto a seguir adelante, un paso a la vez. Capítulo 6. Renacimiento. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Carlos se despertó, sintiendo una renovada energía. Había pasado una semana desde el evento deportivo que había organizado junto a Sofía, Elena y don Pedro, y el éxito del mismo seguía resonando en el pueblo. La participación fue alta, y muchos jóvenes habían encontrado en esas actividades una nueva fuente de motivación e inspiración.
Carlos, consciente de que el cambio verdadero lleva tiempo, se propuso seguir trabajando con Miguel, quien había mostrado un interés genuino en el atletismo. Esa mañana, Carlos había acordado reunirse con Miguel para su primer entrenamiento formal en el campo comunal. Al llegar al campo, Carlos encontró a Miguel ya estirando, con una expresión decidida en su rostro. «¿Listo para empezar, Carlos?», exclamó el joven, irradiando entusiasmo. Carlos sonrió, sintiéndose orgulloso del progreso de Miguel. «Claro, empecemos con unos ejercicios de calentamiento, y luego haremos algunas carreras», sugirió, comenzando la rutina. Mientras corrían, Carlos compartió consejos sobre técnica y disciplina, recordándole a Miguel la importancia de la constancia. «El atletismo no es solo un deporte, es una forma de vida. Te enseña a ser constante, a mejorar un poco cada día», explicó Carlos, mientras mantenían el ritmo. Miguel asintió, absorbiendo cada palabra. «Nunca pensé que podría disfrutar tanto de correr. Me ayuda a despejar la mente», admitió, mientras se esforzaba por seguir el paso de Carlos. Mientras entrenaban, Carlos no podía evitar recordar sus propios días de juventud, cuando el deporte era una de sus pasiones antes de que la ambición lo llevara por un camino diferente. Sentía que, de alguna manera, estaba recuperando una parte de sí mismo al ayudar a Miguel a encontrar su propio camino. Después del entrenamiento, ambos se sentaron a la sombra de un árbol, recuperando el aliento. Miguel, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, agradeció a Carlos por su apoyo. «No sé qué haría sin ti. Siento que finalmente estoy encontrando algo que me gusta hacer», dijo, con sinceridad. Carlos puso una mano en el hombro de Miguel. «Estoy aquí para ayudarte, Miguel. Siempre es importante tener a alguien que crea en ti», respondió, sintiendo una conexión genuina con el joven. Con el tiempo, los entrenamientos de Miguel se convirtieron en una rutina regular. Otros jóvenes del pueblo, inspirados por su ejemplo, comenzaron a unirse, transformando el campo en un lugar de encuentro y superación personal. Carlos supervisaba cada sesión, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y motivados. Mientras tanto, Elena, inspirada por el éxito del evento deportivo, decidió organizar una exposición de arte en la plaza del pueblo. Había estado trabajando arduamente en sus pinturas, capturando la esencia de la vida en San Antonio Mixtepec. Quería compartir su visión con la comunidad y mostrar cómo el arte podía ser una fuerza unificadora. Elena invitó a Carlos a la exposición, sabiendo que su amistad había sido un apoyo fundamental en su proceso creativo. «Carlos, necesito que vengas. Tu presencia significa mucho para mí, y quiero que veas cómo he plasmado nuestra comunidad en mis obras», le dijo, con entusiasmo. Carlos, encantado con la idea, prometió asistir y ayudar en lo que fuera necesario. La exposición se llevó a cabo un sábado por la tarde, y el pueblo entero se reunió para admirar las obras de Elena. La plaza estaba adornada con luces y decoraciones, creando un ambiente mágico. Las pinturas de Elena, distribuidas por el lugar, capturaban momentos cotidianos del pueblo, desde las sonrisas de los niños hasta las miradas sabias de los ancianos. Cada cuadro contaba una historia, y la gente se detenía maravillada ante la belleza y la autenticidad de su trabajo. Carlos, mientras recorría la exposición, sintió una profunda admiración por Elena. Las pinturas no solo reflejaban el alma del pueblo, sino también su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento. «Elena, esto es increíble. Has logrado capturar la esencia de San Antonio Mixtepec de una manera que nunca había visto antes», elogió Carlos, sinceramente impresionado. Elena, emocionada por la respuesta positiva, agradeció a Carlos por su apoyo constante. «Tú también formas parte de este lugar, Carlos. No olvides que tu influencia ha sido fundamental para todos nosotros», le dijo, reconociendo su impacto en la comunidad. Esa noche, mientras la exposición llegaba a su fin, Carlos reflexionó sobre el poder del renacimiento personal y comunitario. Había llegado a San Antonio Mixtepec en busca de redención, y había encontrado más de lo que esperaba. Había encontrado una comunidad, amigos leales y un propósito renovado. Con el corazón lleno de gratitud,
Carlos se dio cuenta de que, aunque su pasado siempre sería parte de él, no definía su futuro. Estaba en un camino de crecimiento continuo, y cada día le ofrecía la oportunidad de ser una mejor versión de sí mismo. Mientras el pueblo celebraba bajo las estrellas, Carlos se sintió en paz. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera, con el apoyo de sus amigos y la comunidad que ahora consideraba su hogar. Capítulo 7. El precio del cambio. Con el paso de los días, el pueblo de San Antonio Mixtepec continuaba transformándose en un lugar de esperanza y oportunidad. Los jóvenes, inspirados por el ejemplo de Miguel y las actividades organizadas por Carlos, Elena y Sofía, se involucraban cada vez más en eventos comunitarios, alejándose de las influencias negativas. Sin embargo, como a menudo ocurre con el cambio, no todos estaban contentos con la nueva dirección que tomaba el pueblo. Luis, el primo de Miguel, no había dejado de lado sus malas compañías. Aunque había observado con desdén el cambio positivo en su primo, sus propios intereses seguían ligados a aquellos que no compartían la misma visión para el pueblo. Una tarde, mientras Miguel regresaba de su entrenamiento, Luis lo interceptó en un callejón. «Así que ahora eres el chico bueno, ¿eh? ¿Crees que correr te va a salvar de todo lo que está pasando?» Luis escupió con desdén, su voz llena de sarcasmo. Miguel, aunque incómodo, se mantuvo firme. «He encontrado algo que me importa, Luis. No quiero seguir ese camino». «Sé que puedes hacer lo mismo si te lo propones», respondió, tratando de mantener la calma. Luis se burló, acercándose más a su primo. «No todos pueden darse el lujo de cambiar, Miguel. Algunos de nosotros estamos atrapados en esto. Pero no olvides que hay consecuencias para cambiar de bando tan rápido», advirtió, antes de alejarse en la penumbra. Miguel, perturbado por el encuentro, caminó rápidamente hacia la casa de Carlos, donde sabía que encontraría apoyo. Al llegar, Carlos lo recibió con preocupación al ver la expresión seria en el rostro de Miguel. «¿Qué ha pasado, Miguel?», preguntó Carlos, invitándolo a entrar. Miguel le contó a Carlos sobre el encuentro con Luis, y la amenaza implícita en sus palabras. «No quiero volver atrás, Carlos. Pero temo que Luis y sus amigos puedan intentar algo», confesó, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entiendo, Miguel. Este es un momento crucial para ti. Pero no estás solo. Hablaremos con la comunidad y encontraremos una manera de protegerte a ti y a los demás jóvenes», aseguró Carlos, con una firme resolución. Al día siguiente, Carlos se reunió con Sofía, Elena y don Pedro para discutir la situación. Sabían que no podían permitir que las amenazas de Luis y sus asociados deshicieran el progreso logrado. Decidieron involucrar a las autoridades locales para asegurar que el pueblo permaneciera un lugar seguro para todos. Sofía tomó la iniciativa de hablar con el jefe de policía del pueblo, quien se comprometió a aumentar la vigilancia y a trabajar con la comunidad para identificar y abordar cualquier problema potencial. «No permitiremos que unos pocos destruyan el trabajo que hemos hecho para mejorar nuestro hogar», declaró el oficial, mostrando su apoyo incondicional. Mientras tanto, Elena organizó una serie de talleres de arte y expresión personal, proporcionando un espacio seguro donde los jóvenes pudieran compartir sus preocupaciones y encontrar consuelo en la creatividad. Carlos, por su parte, continuó enfocándose en los entrenamientos de atletismo, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer la confianza y la unión entre los jóvenes. A medida que la comunidad se unía frente a la amenaza, Miguel se sintió más seguro y respaldado. Sabía que, aunque Luis representaba un peligro, no estaba solo en su lucha por un futuro mejor. Con el apoyo de Carlos y sus amigos, se sentía capacitado para abordar cualquier desafío que se presentara. Sin embargo, la tensión en el pueblo era palpable. Una noche, mientras Carlos regresaba a su cabaña después de una larga jornada, notó que algo no estaba bien. La puerta trasera de su cabaña estaba entreabierta, y al entrar, encontró su sala revuelta. Aunque nada parecía haber sido robado,
era evidente que alguien había estado buscando algo o intentando enviar un mensaje. Carlos se sintió invadido y preocupado por la seguridad de los demás. Sabía que debía reportar el incidente, y al día siguiente, se reunió nuevamente con las autoridades para informarles de lo ocurrido. La policía intensificó su presencia en el pueblo, y la comunidad se mostró más unida que nunca, decidida a no dejarse intimidar. Mientras tanto, Carlos reflexionaba sobre el precio del cambio. Sabía que el camino hacia un futuro mejor siempre estaría lleno de obstáculos y desafíos, pero también comprendía que valía la pena luchar por ello. La experiencia lo había fortalecido, reafirmando su compromiso con el pueblo y con Miguel. A medida que las semanas pasaban, las tensiones comenzaron a disminuir, gracias a los esfuerzos colectivos de la comunidad. La presencia constante de la policía y las actividades organizadas por Carlos, Sofía y Elena lograron disuadir a aquellos que buscaban hacer daño. Miguel continuó prosperando, convirtiéndose en un líder entre sus compañeros y demostrando que el cambio era posible. Esa noche, mientras Carlos miraba las estrellas desde su porche, se sintió agradecido por los amigos y la comunidad que lo rodeaban. Había aprendido que el precio del cambio a menudo incluía enfrentar el miedo y la incertidumbre, pero también había descubierto que la fuerza y la esperanza nacen del trabajo conjunto y del amor compartido. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Carlos se preparó para continuar su viaje, sabiendo que el verdadero cambio siempre comienza desde dentro y se extiende hacia aquellos que tienen el coraje de perseguirlo. Capítulo 8. La redención. El amanecer en San Antonio Mixtepec trajo consigo una sensación de renovación y esperanza. Carlos despertó temprano, sintiendo la brisa fresca de la mañana entrar por su ventana, y se preparó para enfrentar el día con una determinación renovada. Había recorrido un largo camino desde que llegó al pueblo, y sentía que finalmente estaba en el umbral de la redención personal que tanto había buscado. Ese día, el pueblo se preparaba para un evento especial, una ceremonia comunitaria para celebrar los logros alcanzados y fortalecer el espíritu de unidad. Carlos había sido invitado a hablar, un reconocimiento a su influencia positiva en la comunidad. A pesar de sentirse halagado, también estaba nervioso, consciente de la importancia de sus palabras. Mientras se dirigía al lugar de la ceremonia, Carlos se encontró con Miguel, quien había emergido como un líder entre los jóvenes del pueblo. Con una sonrisa, Miguel lo saludó. «Hoy es un gran día, Carlos. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por el pueblo», dijo, su gratitud evidente en su tono. Carlos, conmovido por las palabras de Miguel, respondió: «Tú hiciste el trabajo duro, Miguel. Solo te di un pequeño empujón. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado». La ceremonia se llevó a cabo en la plaza central, adornada con flores y decoraciones coloridas que reflejaban la alegría y el orgullo de la comunidad. La gente se reunió, conversando y riendo, mientras esperaban que comenzara el evento. Don Pedro, como uno de los ancianos más respetados, abrió la ceremonia con un discurso sobre la importancia de la comunidad y el poder del cambio colectivo. «Hemos demostrado que, juntos, podemos superar cualquier desafío. Hoy celebramos no solo nuestros logros, sino también el espíritu de unidad que nos define», declaró, sus palabras resonando entre los presentes. Después de varias presentaciones, llegó el turno de Carlos. Se acercó al podio, observando los rostros familiares que lo miraban con expectativa. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Cuando llegué a San Antonio Mixtepec, buscaba redención. Había perdido mi camino y esperaba encontrar un nuevo propósito. Lo que encontré aquí fue mucho más que eso. Encontré una comunidad que me acogió y me enseñó el verdadero significado de la pertenencia y la compasión», comenzó, su voz llena de emoción. Carlos continuó compartiendo su viaje personal, desde sus errores pasados hasta las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. «He aprendido que la redención no se trata solo de corregir los errores del pasado, sino de construir un futuro mejor para uno mismo y para los demás. Gracias a todos ustedes, he encontrado un lugar al que puedo llamar hogar», afirmó, con sinceridad. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y expresiones de apoyo, y Carlos sintió una oleada de gratitud por la oportunidad de ser parte de algo tan especial.
Después de la ceremonia, la celebración continuó con música, baile y comida. Carlos se unió a sus amigos, disfrutando del ambiente festivo y reflexionando sobre su camino hasta ese momento. Sofía, Elena y Miguel lo rodearon, compartiendo risas y recuerdos. Sofía, siempre la pragmática, le dio un suave golpe en el brazo. Lo hiciste muy bien, Carlos. Has sido un ejemplo para todos nosotros, comentó, con una sonrisa de aprobación. Elena, que había capturado cada momento con su cámara, agregó, tu historia es una inspiración, Carlos. Me alegra haber podido ser parte de tu viaje. Miguel, con un brillo en los ojos, asintió. Gracias por mostrarme lo que es posible, Carlos. Estoy decidido a seguir tus pasos y ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Carlos, rodeado de amigos y sintiéndose más conectado que nunca, se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. La redención que tanto había buscado no era un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y contribución. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Carlos se alejó un momento del bullicio para contemplar la escena a su alrededor. El pueblo de San Antonio Mixtepec, con su gente cálida y su espíritu indomable, se había convertido en el hogar que nunca supo que necesitaba. Sabía que el camino por delante seguiría presentando desafíos, pero también sabía que estaba equipado para enfrentarlos con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Había aprendido que el verdadero cambio comienza desde dentro y se extiende hacia aquellos que se atreven a soñar con un futuro mejor. Con el alma renovada y un sentido de propósito firme, Carlos se unió de nuevo a la celebración, listo para abrazar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que su viaje de redención, aunque no había terminado, le había llevado al lugar donde realmente pertenecía. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.